de, pues, cuál es la diferencia mm, marcada entre una estrategia voraz y dinámica, ¿cierto? Y digo una diferencia marcada más allá de, pues, la solución a la que llegamos, porque como les decía, en ambos casos, pues lo común es que resuelven problemas de optimización. La principal diferencia en términos del resultado es que la programación dinámica o una estrategia de programación dinámica garantiza que si el problema tiene solución óptima, usted obtiene la solución óptima, mientras que con la programación voraz no tiene la garantía de llegar siempre a la solución óptima, de simplemente llegar a una buena solución en ese orden de ideas. Entonces, eh, pues otra diferencia que se marca es en términos de cómo se construye, cómo se llega a esas soluciones, ¿no? En el caso de la programación voraz, decíamos que la solución se construye a partir de óptimos locales y eso lo que implica es que en cada instancia del problema, que es lo que está representado aquí con cada uno de estos nodos, se analiza la información que se tiene localmente y se toma una decisión y se avanza a una siguiente instancia, ¿cierto? De tal manera que no hay otro tipo de análisis por otros caminos. Entonces, el flujo de cálculo de la solución se puede ver como un flujo secuencial, ¿de acuerdo? Cada instancia conduce o cada decisión tomada en cada instancia del problema conduce a una nueva instancia de forma secuencial, mientras que en el caso de la programación dinámica vamos a ver la próxima semana o a partir de la próxima semana que en una instancia del problema pues se analizan varias alternativas de solución y se va calculando el valor de la solución óptima. Cuando yo tengo el valor de la solución óptima calculado, entonces me devuelvo por un proceso de backtracking a partir de la información que se almacenó en cada nodo a construir o a reconstruir cuál es esa solución óptima global. Esta representación aquí como de espina de pescado para referirnos a la programación dinámica, perdón, no necesariamente quiere decir que estemos calculando todas las soluciones, porque el cálculo de todas las soluciones es la fuerza bruta. Aquí lo que estamos es estimando el costo de diferentes alternativas de solución, pero lo que indica cada una de estas ramas, digamos que no se completan hasta el último nivel, es que en el momento en que se estima que el costo por alguna de esas ramas no mejora el costo calculado por otra rama, pues no se sigue el cálculo por ahí, sino que el cálculo se sigue haciendo por las ramas que van mejorando el costo asociado con la solución óptima. ¿De acuerdo? Pero esto lo vamos a entender un poco más en detalle, pues, a partir de la próxima semana. Otro caso típico de aplicación de problemas de optimización en teoría de grafos es el problema del camino más corto. ¿Les suena conocido? ¿Ese no es el de Dijkstra? Ese es el que se resuelve con Dijkstra, sí, señor. El problema del camino más corto, pues, consiste en encontrar justamente el camino más corto de menor longitud desde un vértice a todos los demás vértices en el grafo, ¿no? Digamos que una instancia particular del problema del camino más corto es el camino más corto de uno a muchos, es decir, encontrar el camino de menor costo entre un vértice S, que lo vamos a llamar vértice de partida o vértice de salida, y los demás vértices en el grafo, es decir, la longitud de los caminos más cortos desde ahí a todos los demás vértices en el grafo. Entonces, bueno, vamos a ir recordando un poquito para los que no lo tienen claro. Se resuelve, como lo decían, con el algoritmo de Dijkstra, ¿cierto? ¿Qué recibe Dijkstra? Dijkstra recibe el grafo G, que es un grafo dirigido pesado, W, que es la función que asigna los pesos a las aristas, pues aquí gráficamente está representado ya cada arista con su peso, ¿cierto? Y S, que es el vértice inicial, ¿cierto? Es decir, el vértice a partir del cual voy a calcular la longitud de los caminos de menor costo hacia todos los demás vértices en el grafo. Miremos este caso en particular. Aquí esta imagen pues ya me está representando
el problema solucionado usando Dijkstra para este grafo G, ¿cierto? Con una función de pesos que son las que están, con las que están etiquetadas las aristas, ¿cierto? Y tomando como vértice inicial o vértice de partida el vértice C. Entonces, ¿qué es lo que está representando estos dos arreglos? D, que es el arreglo de los costos o de las distancias, ¿cierto? Y pi, que es el arreglo de los vértices adyacentes desde los cuales se puede llegar. Entonces, miremos. DC con respecto a DC a A, no hay un camino, es decir, no hay forma de llegar del vértice C al vértice A, por lo tanto, el valor de la distancia o del costo se representa como infinito, ¿no? Indicando pues que no hay un camino y el vértice desde el que se llega pues es nulo, no hay forma de llegar partiendo desde C hasta A por ningún lado. Lo mismo para el caso de B. De C a B no hay un camino, por lo tanto el costo se representa como infinito y el vértice desde el que se llega es nulo. No hay ningún vértice que partiendo desde C me permita llegar a B. C es el mismo vértice inicial o vértice de partida, de tal manera que el costo de ir de C a C pues es 0, ¿cierto? Porque es el vértice donde me ubico al comienzo. Y el vértice desde el que se llega es nulo porque pues coincide justamente con el vértice de partida. Pero para el caso de los demás vértices, entonces el mejor camino para ir desde C a D tiene un costo de 2 y de hecho es el único camino que hay, ¿no? Solo tengo una forma de llegar a D desde C y es a través de esta arista que los conecta directamente con un costo de 2 y a D llego directamente desde C. Para ir a E, pues también hay un único camino desde C con un costo de 3, ¿cierto? Que es el peso de esta arista que los conecta. Y a E llego desde C directamente, ¿cierto? Entonces llego desde C directamente hasta E por medio de la arista que los está conectando. Pero para ir de C a F hay varias alternativas. Para ir de C a F está la alternativa de ir de C a D y de D a A. Sin embargo, eso tiene un costo de 2 y 5, 7. Y también puedo llegar a F desde C, yendo desde C a E con un costo de 3 y desde E a F con un costo de 1. Entonces, pues ese camino tiene un costo de 4, es el camino de menor costo. Entonces, a F, partiendo desde C, yo puedo llegar con un costo de 4 y llego a través del vértice E, de tal manera que yo puedo, con un proceso de recorrido hacia atrás, pues reconstruir el camino, ¿no? A F llegué desde E, a E llegué desde C y pues C es el vértice de partida. ¿Ok? Entonces Dijkstra lo que me dice es cómo hago para calcular esto, ¿cierto? ¿Cómo hago para calcular esta información? ¿Cómo hago para calcular los caminos más cortos desde un vértice inicial o vértice de partida hasta los demás vértices en el grafo? Es el problema de Dijkstra uno a muchos. Entonces vamos a hacerlo primero haciéndole el seguimiento, primero digamos desde la lógica y luego lo vamos a hacer con el seguimiento del algoritmo como tal. ¿Vale? Lo primero que me dice Dijkstra es, bueno, necesitamos tener dos arreglos, ¿no? De tipo vector, dos arreglos unidimensionales. Uno de distancias o de costos, como lo quieran llamar, y un pi que es de vértices, ¿cierto? Entonces, en principio, D se llena en infinito, es decir, parto de una solución vacía y esa solución vacía indica que no tengo todavía definidos caminos desde el vértice A, porque vamos a resolver Dijkstra en el grafo G con estos pesos, tomando como vértice inicial el vértice A. Entonces, no tengo definidos todavía caminos, por lo tanto las distancias están en infinito y los vectores están en nil. Esto es lo que hablábamos en la estructura general de la estrategia voraz, partir de una solución vacía. ¿Ok? Lo siguiente que me dice Dijkstra es, bueno, ubíquese en el vértice inicial, es decir, ubíquese en A y actualice la distancia o el costo de A. El costo
para ir desde el vértice inicial hasta el mismo, pues es 0, porque ya estoy ubicado ahí. Entonces actualizo ese 0. Y en adelante, aquí viene ya el proceso iterativo, entonces empezar a elegir los candidatos. Los candidatos, pues son los demás vértices que están en el grafo. Me dice, a partir de ese vértice inicial, digamos, a partir de cada uno de los vértices que vaya tomando, revise los vértices que son adyacentes desde él, ¿cierto? Y calcule los costos de tal manera que cada vez que analice un nuevo vértice adyacente, mire cuál, por qué lado o por qué camino se mejora la longitud o la distancia o el costo de ese camino recorrido. Entonces me explico. Tomo, por ejemplo, B, ¿no? Los vértices adyacentes desde A son B y C. Entonces voy a tomar B primero. Entonces, para ir de A a B, tengo un costo de 1, ¿cierto? Más el costo que me haya tomado llegar hasta A, pues A como es el vértice de partida, el costo es 0, es decir, 1 más 0 es 1, el costo para ir de A a B, el costo total para ir de A a B es 1, ¿cierto? Y a B llego directamente desde A, entonces lo actualizo en el arreglo pi. El otro vértice adyacente desde A es C. Entonces a C yo puedo llegar desde A con un costo de 3 más el costo total en A. El costo total en A está en 0. Entonces 3 más 0 es 3. 3 es mejor que infinito, entonces lo reemplazo. El costo para llegar desde A hasta C es 3 y puedo llegar con ese costo partiendo desde el vértice A directamente. ¿Ok? Muy bien. Luego me voy a ubicar en el vértice B. ¿Cuáles son los vértices adyacentes desde B? Pues los vértices adyacentes desde B son D y E. Voy a tomar uno de los dos. Voy a tomar D. Primero. Entonces, el costo para llegar de B, digamos, para llegar hasta D, mejor, desde el origen es 5, que es el costo de la arista que me conecta de B a D directamente, más el costo total hasta B. El costo total hasta B está en el arreglo D, ¿cierto? Es 1. Entonces, 5 y 1, que es estos, 1 y 5, 6. ¿6 mejora infinito? Sí, 6 mejora infinito. Entonces voy a decir que a D llego con un costo de 6, ¿cierto? Y a D llego pasando primero por B. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el otro vértice adyacente desde B es E. No se preocupen que aquí todavía no me está dando el mejor camino, ¿no? Eso se actualiza ahorita. El otro vértice adyacente desde B es E, ¿cierto? Entonces, a E yo puedo llegar desde B con un costo de 1, que es el costo de esta arista, más el costo total que me tomó llegar hasta B, que es 1, que es este 1, 1 y 1, 2. ¿2 mejora infinito? Sí, 2 mejora infinito. Entonces, reemplazo infinito por 2 y ese 2 lo obtengo si a E llego desde B. Muy bien. Ya no hay más vértices adyacentes desde B, entonces me voy para el vértice C. ¿Cuáles son los vértices adyacentes desde C? Pues nuevamente D y E. Entonces, para llegar a D desde C, me toma un costo de 2, que es el peso de la arista que los conecta, más el costo total hasta C. El costo total hasta C está aquí en el arreglo, es 3, que es este mismo 3, ¿cierto? Es decir, 3 y 2, 5. 5 mejora el costo total que tengo calculado en D, es decir, 5 mejora 6, sí, ¿cierto? 5 es mejor que 6, entonces lo reemplazo. 5, y entonces a D ya no llego desde B, sino que llego desde C. ¿Ok? El otro vértice adyacente desde C es E. Entonces, para llegar a E desde C, me toma un costo de 3, que es el costo de la arista o el peso de la arista que los conecta, más el costo total hasta C. El costo total hasta C es 3, que es este 3. 3 y 3, 6. 6 mejora el costo total calculado en este momento a E. 6 mejora 2, muchachos.
No. No. No, entonces no lo tengo en cuenta, lo descarto y avanzo. Entonces ya no hay más vértices adyacentes desde C. Entonces me voy a evaluar ahora D. Cojo D y miro cuáles son los vértices adyacentes desde D. Pues solamente F, ¿cierto? A F yo puedo llegar con un costo de 5 más el costo total hasta D. El costo total hasta D lo tengo aquí en el arreglo. Es 5. Es decir, 5 más 5 que me ha tocado llegar hasta D es 10. ¿10 mejora infinito? Sí, 10 mejora infinito. Entonces lo reemplazo y ese 10 lo obtengo si a F llego desde D. Ya no hay más vértices adyacentes desde D. Entonces avanzo. Me queda este. Me queda E. Vértices adyacentes desde E, también solamente F. Entonces evalúo. A F yo puedo llegar desde E con un costo de 1 más el costo total que me tomó llegar a E, que está aquí en el arreglo, 2. 2, que es este 2 que viene de acá, más 1, 3. ¿3 mejora el costo total que tengo en F? Sí. Sí, 3 mejora 10, entonces reemplazo 3 y a F ya no llegó desde D, sino que llegó desde E. Y finalmente, pues me queda el vértice F, pero no hay vértices adyacentes desde F. Digamos que podemos considerar que ese F es el vértice destino. Por lo tanto, pues ahí el algoritmo termina. ¿Y qué me queda? Pues me queda un arreglo de costos de los mejores caminos partiendo desde A todos los demás vértices del grafo. Es decir, el mejor camino para ir desde A hasta B tiene un costo de 1 y llego directamente desde A. El mejor camino para ir desde A hasta C toma un costo de 3 y es llegar directamente desde A, que de hecho era el único. El mejor camino para ir desde A hasta D toma un costo de 5 y ese costo lo obtengo si a D llegó a través de C. Entonces miren que yo me devuelvo por acá, D, C, C, A. Ahí tengo el camino. El mejor camino para ir desde A hasta E me toma un costo de 2 y lo obtengo llegando a través de B. Y el mejor camino para ir desde A hasta F me toma un costo de 3 y lo obtengo llegando desde E. Entonces yo puedo construir el camino hacia atrás diciendo, bueno, llegué a F llegué desde E, ¿cierto? A E llegué desde B y a B llegué desde A y A pues es el vértice inicial, es decir que el camino más corto para ir de A a F es el camino A, B, E, F. ¿Es claro lo que hicimos ahí? Chicos. Sí, señor. Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, en general, digamos que el problema del camino más corto en grafos lo podemos ver de la siguiente manera. Dado un grafo dirigido G, descrito por su conjunto de vértices y de ejes o de aristas, el peso y el peso de cada camino o de un camino P, B sub 0, B sub 1, B sub K va a ser la suma de los pesos de las aristas que lo constituyen, ¿cierto? Es decir, el peso de un camino en un grafo dirigido pesado es la suma de los pesos de sus aristas. Ok, que es formalmente lo representamos así. El peso para ir desde un vértice B sub I menos 1, es decir, desde un vértice anterior al vértice siguiente, pues es el peso de la arista que lo forma. El problema consiste entonces en que dado un grafo de esas características, un grafo dirigido pesado, encontrar, lo que pretendemos es encontrar el camino más corto desde un vértice que llamamos origen, que en el caso del ejemplo anterior, pues era el vértice A, pero podríamos trabajar con cualquier vértice del grafo, a cada uno de los demás vértices del conjunto de vértices del grafo. Lo que calculamos aquí fue el camino más corto para ir desde A todos los demás vértices en el grafo. ¿Vale? Entonces, bueno, como para que practiquen un poquito lo que acabamos de hacer, hagan ustedes lo mismo con este grafo. Yo se los copio por acá.
Es decir, lo que yo espero es que ustedes con este grafo también llenen un arreglo de, ¿cierto? Que tiene espacios para A, B, C, D, E y F. Y un arreglo pi con esos mismos espacios. A, B, C, D, E y F. Entonces lo que yo les voy a pedir es que hagan Dijkstra para este grafo G con una función de pesos que son los que están ahí, tomando nuevamente como punto de partida, como vértice de partida, el vértice A. Resuélvanlo ustedes ahí, por favor, en sus apuntes y ya verificamos cómo nos queda. Vean, les cuento aquí para, mientras resuelven el ejercicio, por si es de su interés, me acaba de llegar una resolución emitida por el Consejo Superior de la Universidad con fecha ayer, donde en uno de los artículos dice: autorizar la condonación de las deudas pendientes por concepto de matrícula financiera a los estudiantes de las sedes regionales de pregrado de la Universidad del Valle correspondientes al periodo académico 1-2020 y que no hayan realizado el pago de su matrícula financiera. Es decir, que los estudiantes de sedes regionales que tengan, que no hayan pagado este semestre todavía o que tengan pendiente algún pago con respecto a la matrícula de este semestre, la universidad decidió ayer condonarles la deuda. Y a los que pagamos el semestre, que no, nada. Los que ¿Devuelven pagaron, la plata? los que pagaron ya pagaron. Los que sí pagaron fue porque tuvieron la posibilidad de pagar. Nos tuvimos que endeudar para pagar, profe. Sí, eso es lo que, eso es lo que Bueno. eso fue También lo que no consideró el Consejo Superior. no, Que muchos de los que pagaron endeudándose, eso es verdad.
Ojalá nos condonen a nosotros el semestre que viene, los que pagamos entonces. ¿Será? No lo veo como tan viable. No Como que no dan ganas de no pagar. Y ya casi, ya pronto va a empezar pues a nivel de los empleados, de los funcionarios, va a empezar a darse la presencialidad en la universidad, ¿no? Se van a empezar a abrir los campus. No, y este horario que tengo no colabora. No, pero las clases iban a Vamos a seguir, empezar presencial. las clases iban a seguir así. Pero a partir del 1 de septiembre, Bueno. creo que el 20% de los empleados, entre empleados y profesores, van a ir regresando. Claro que no han dado instrucciones de cómo va a ser. Lo único que se ha hecho es que es no más del 20%. Me imagino que los que no tengan comorbilidades. Pero las clases sí siguen así, por lo menos todo septiembre. O sea, todo este resto de semestre sigue así. Hay que esperar si para noviembre, que empieza, se supone empieza el otro semestre, va a haber algún tipo de alternancia. Profe, ¿será que se puede poner un momentico el ejemplo anterior? Sí, señor. Ahí lo tienen. Listo, profe, gracias. Con esos pagos está como con el tema del pago de impuestos, ¿no? Que este año le han dado un poco de exoneraciones y exenciones a los morosos, ¿no? Les han rebajado hasta no solamente los intereses de mora, sino el pago del impuesto como tal a los que debían plata de años anteriores. Y los que hemos pagado a tiempo, frikis. No, profe, es que con este gobierno qué ganas dan de pagar impuestos. No, pero es que si uno no los paga, pues la multa es... A mí hubo un año que se me pasó la fecha de pagar el impuesto del carro, pero me acordé al tercer día. Y el interés, la multa, era más cara que lo que tenía que pagar de impuesto. O sea, pagué más del doble de lo que debía haber pagado por no haber pagado una fecha. Vendo de carro y ando en bicicleta. Y sí o no, es que no paga. En cuanto lo tengan, me avisan. Ya, profe, ya, pues yo ya lo tengo. ¿Vale? ¿Todos también? ¿La mayoría? ¿Qué dicen los demás? Jorge, hoy es que nadie ha escrito en el chat, o es que yo no estoy viendo el chat, pero yo este chat de aquí blanco. No, eso no se ha usado hoy. Ah, con razón. Yo era aquí dándole, yo será que es que no me lo está mostrando. Estamos bastante participativos hoy. Ay, no. Ustedes son el grupo menos participativo que yo tengo, les cuento. Eso se les dañó el teclado. ¿Será? Se les pegó el teclado. Bien. Entonces miremos. Aquí, ¿cómo les quedó el arreglo de finalmente? Laura. Quedó en, pues le digo los números así. Sí, el final. 0, sí, 1, 3, 5, sí es 5, 2 y 3. Y abajo. Pues Nil, A, otra vez la A, la B otra vez, y ya. Muy bien, ¿todos están de acuerdo? Sí, así es. Muy bien. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces ahora, pues vamos a ver cómo es que funciona
eso algorítmicamente para que quede así, y además pues a entender en el algoritmo de Dijkstra, que ustedes ya lo conocían por matemática discreta, pues a identificar los componentes de la estructura voraz, que es lo que estamos trabajando hoy, ¿cierto? Vamos que en principio se ejecuta un algoritmo auxiliar, pues, que es el que inicializa los arreglos de IP. Entonces, esto todavía, digamos, no es Dijkstra, es la inicialización de esos arreglos que hace que para cada vértice del grafo, pues se crea un arreglo de, perdón, para cada vértice del grafo en un arreglo de y en un arreglo pi, en D se llenan con infinitos y en pi se asignan nil, pero S, como es el vértice inicial o el vértice de partida o el origen, finalmente en la posición del vector del vértice S en D se asigna un 0, ¿no? Ahora sí, Dijkstra es esto. Dijkstra recibe el grafo, recibe el vértice inicial o el vértice origen, ¿cierto? Y entonces lo que hace es, en un conjunto S, que es el conjunto, entre comillas, solución, que empieza vacío, ¿cierto? Se crea una cola de prioridad con los vértices de G, donde la prioridad de esos elementos en la cola corresponde al valor que tenga asignado ese vértice en el vector D. ¿Ok? Aquí viene el proceso iterativo. Entonces, miren que en los elementos de la programación, de la estrategia voraz, perdón, hay un conjunto de candidatos. Los candidatos, pues, corresponden en este caso a los vértices que están en esta cola de prioridad. ¿Vale? Luego me dice que tengo que usar una función de selección que me permite ir escogiendo los candidatos de la lista de candidatos para evaluarlos. Es como cuando en el ejemplo de las papas decíamos, bueno, tengo que escoger una papa del montón, ¿cierto? En este caso las papas son los vértices, el montón de papas es la cola de prioridad y la función de selección para ir escogiendo los candidatos es justamente esta línea donde dice nu extraiga el mínimo de Q, es decir, voy a extraer el elemento cuya prioridad es la menor. Esa es la función de selección, ¿cierto? Ese candidato, es decir, cuando yo extraigo un vértice, que es el que voy a evaluar, pues ya lo retiro del conjunto de candidatos, por eso al extraerlo, pues queda retirado de la cola Q, ¿cierto? De la cola de prioridad. Y pues lo voy poniendo en el conjunto de salida, porque finalmente todos los vértices tienen que estar explorados, ¿cierto? Entonces se agrega al conjunto ese de salida, donde van a estar todos los vértices. Y luego viene otra iteración, que es para cada uno de los vértices que sean adyacentes desde ese candidato, pues voy a empezar a analizar si el costo para llegar a esos vértices adyacentes mejora el costo que tengo almacenado. Si lo mejora, lo reemplazo y si no lo mejora, simplemente avanzo. ¿Ok? Eso es todo Dijkstra. Entonces, para verlo un poco más claramente, pues con el mismo ejemplo que ustedes acaban de resolver, vamos a seguir el algoritmo. Entonces, me voy a permitir aquí crear otra hojita para que lo sigamos y veamos que este algoritmo hace exactamente lo que ustedes acabaron de hacer de forma lógica. Voy a trabajar con este mismo. Ahí. Con este mismo grafo y me voy a traer el algoritmo por acá para que me quede más fácil verlo. Listo, entonces este es el grafo G, ¿cierto? Voy a calcular Dijkstra
para G y mi vértice inicial va a ser el vértice A. Entonces, esta invocación a inicialize single source lo que hace es pues crear unos arreglos de IP. Pues, A, B, C, D, E y F. A, B, C, D, E y F. Ok, entonces, este auxiliar me dice, ponga primero todo en D en infinito. Y pi en nil. ¿Cierto? Y me dice después ponga en la posición del vértice inicial o del vértice origen, ponga un 0. Listo. Ahora sí empiezo aquí a hacer Dijkstra. Dijkstra dice, bueno, coja un conjunto S donde va a estar la salida y ese va a estar en principio vacío. Cree en Q una cola de prioridad, ¿cierto? En esa cola de prioridad van a estar todos los vértices, es decir, va a estar A, B, C, D, E y F. Y la prioridad va a ser el valor que tenga cada vértice en el arreglo D, ¿cierto? Es una cola de prioridad. Luego ahora empezamos a iterar, mientras que Q sea distinto de vacío, pues Q no está vacío, acabamos de empezar, en U extraiga el mínimo de Q, es decir, el elemento cuya prioridad sea la menor. Pues entre todos estos que tienen infinito y A que tiene 0, pues el que tiene la menor prioridad es A, ¿cierto? Entonces lo saco de Q y ahora lo tengo ahí temporalmente en U. Dice, al conjunto S, auméntelo con ese vértice que acaba de extraer, es decir, que S se aumenta en A. Y luego hacemos otra iteración. Para cada vértice B que sea adyacente desde U, es decir, para todos los vértices que sean adyacentes desde A, ¿cuáles son esos? B y C son adyacentes desde A. Entonces, si lo que hay vamos a empezar por ejemplo con B, si lo que hay en la posición de D para ese vértice es mayor que el costo el costo de la arista que lo conecta con el vértice que estoy analizando más el costo total calculado, pues reemplácelo. Es decir, lo que hay en D sub B, es decir, infinito, es mayor que D sub U, D sub A, 0, más el arista que lo conecta, 0 más 1, 1. ¿Infinito es mayor que 1? Sí, es mayor. Entonces, en la posición del arreglo, aquí para el vértice B, asigne el valor de la arista más el peso acumulado hasta A, 0 más 1, 1, ¿cierto? Y en el vector pi ponga el vértice desde el que llegó. Entonces, aquí llegué por A, ¿cierto? Recuerden que este es, digamos, el vértice de referencia en este momento. ¿Qué otro vértice es adyacente desde A? Pues el vértice C. Entonces vuelve y juega. Lo que hay en D, que es lo que evalúa aquí, si lo que hay en D en la posición del vértice C, infinito, es mayor que sumar el costo que tenía hasta el vértice de referencia que es U, 0, más el costo de la arista que une A con C, 3. 0 más 3 es 3. ¿Infinito es mayor que 3? Sí. Entonces, me dice, en la posición del vértice C, en el arreglo D, reemplácelo por ese costo, que es 3, ¿cierto? Y en la posición de pi, ponga el vértice de referencia, que es A. Vuelve y juegue, dice, para cada vértice B que sea adyacente desde U. Ya no hay más vértices adyacentes desde A, ya estuvo B y ya estuvo C, no hay más vértices adyacentes. Entonces vuelvo al while.
Y el while dice, mientras que Q sea distinto de vacío. Q no está vacío todavía. Entonces, en U extraiga el mínimo de Q. ¿Qué tengo ahora en Q? Pues tengo desde B hasta F, pero con 1, 3, infinito, infinito, infinito. ¿El menor cuál es? El menor, el de menor prioridad es B, ¿cierto? Que es el que tiene valor 1 en el arreglo D. Entonces, traigo B. Eso es lo que va a estar ahora como vértice de referencia en U. Luego me dice, S, auméntelo con ese vértice que acabo de sacar. Es decir, que agrego B aquí. Y vuelve y juega. Para cada vértice B que sea adyacente desde U, es decir, desde B grande, que es el de referencia, esos son D y E. Entonces, para cada uno de esos vértices tengo que hacer el mismo análisis sobre D. Si lo que hay en el arreglo D, en la posición del vértice D infinito, es más grande que el costo de la arista que los conecta, 4, más el costo total hasta B, 4 más 1, 5. ¿Infinito es más grande que 5? Sí. Entonces, reemplácelo. En vez de infinito va un 5, ¿cierto? Y en pi, en vez de nil, pues va B. Vuelvo al for each. ¿Qué otro vértice es adyacente desde B? E. Entonces vuelve y juega. Si lo que hay en la posición del vértice E en el arreglo de infinito es más grande que el costo de la arista que los conecta, 1, más el costo total hasta B, 1. Es decir, infinito es más grande que 2. Sí. Entonces reemplácelo en D. En lugar de infinito tengo un 2 y en pi, en lugar de nil, pues pongo B. ¿Cierto? Vuelvo al for each y ya no tengo más vértices que sean adyacentes desde B. Entonces no itera más el for each y voy al while. ¿La cola Q está vacía? No, no está vacía. Entonces entra a iterar una vez más. En U extraiga el elemento de menor prioridad en Q. En Q tengo los vértices del C hasta el F. Es decir, de aquí hasta acá. El de menor prioridad es E, ¿cierto? Que tiene un peso de 2. ¿De acuerdo? Entonces, extraigo E. En U pongo E. ¿Vale? Agrego o aumento S con el vértice E. Y me dice, para cada vértice B que sea adyacente desde U. Es decir, que sea adyacente desde U, que es E. Entonces, ¿cuáles son los adyacentes desde E? F, ¿cierto? Es el único. Entonces dice, si en el arreglo de, en la posición de F, infinito, ese valor es más grande que el costo de la arista, 1 más el costo total hasta E. 1 más 2, 3. 3 es mejor que infinito, sí. Entonces reemplazo en vez de infinito 3 y en vez de nil, pues lo obtuve desde E. ¿Vale? No tengo más vértices adyacentes desde E, entonces vuelvo al while. ¿La cola está vacía? No, la cola todavía no está vacía. Entonces, en U extraigo el mínimo de Q. ¿Qué tengo en Q ahora? C, D y F. ¿Ok? C, D y F. El de menor prioridad, los de menor prioridad son C y F. Puedo escoger cualquiera de los dos. Voy a escoger C. Extraigo C, que se va a hacer ahora mi vértice de referencia. Aumento S con C. Y vuelve y juega para cada vértice B que sea adyacente desde C. ¿Cuáles son los adyacentes desde C? Solamente E, ¿cierto? Y entonces analizo si lo que hay en E, en la posición o en la posición de E, en el vértice D, 2 es más grande que el costo de la arista para ir desde C hasta D, más el costo hasta C, pues 2 no es más grande que 4 más 3, ¿cierto? Entonces no cumple, no hago nada. Vuelvo al for each, no hay más vértices adyacentes desde C, entonces vuelvo al while. Q todavía no está vacío, entonces vuelve y juega. Extraigo de lo que me queda en Q el de menor prioridad. ¿Cuál es el de menor prioridad entre D que tiene 5 y F que tiene 3? Pues F. Entonces extraigo F. Me dice aquí, aumenta el conjunto S con el vértice F.
Y luego dice, para cada vértice B que sea adyacente desde U, es decir, desde F. Desde F no hay vértices adyacentes, ¿no? F es un pozo. Entonces, pues esto es vacío, no hago nada más, vuelvo al while. ¿Q está vacía? No, Q no está vacía. Entonces, vuelve y juega y dice, no extraiga el de menor prioridad. Solamente me queda uno, me queda D. Entonces, extraigo D. Aumento S con ese vértice. Aumento S con D. Y dice, para cada vértice B que sea adyacente desde U, es decir, para cada vértice que sea adyacente desde D, el único adyacente es F. Entonces dice, mire en D si en la posición de F3 es más grande que el costo para ir desde D a F más el costo hasta D. Es decir, 3 es más grande que 4 más el costo de todo esto. No, pues no va a ser más grande. Entonces no hago nada más, ¿cierto? No hay más vértices adyacentes. Me vuelvo al while. Dice, ¿la cola Q es diferente de vacía? No, la cola Q ya está vacía, ¿cierto? Entonces el algoritmo termina y ya tengo aquí la salida. Y esa salida debe corresponder a los caminos de mejor o de peso más bajito, los caminos más cortos, desde A a todos los demás vértices del grafo. Es decir, lo que me quedó ahí en D y en P debe coincidir con lo que ustedes hicieron a mano ahorita. ¿Sí? ¿Se desmayaron? Sé que viene Sí, haciendo. profe, sí. No les entendí, hablaron dos al tiempo. No, ¿qué se hace con la S? O sea, la S ahí que... Ah, no, pues al final, digamos, la S es simplemente una referencia para no perder los vértices del grafo en el algoritmo, pero realmente si yo quisiera retornar algo, aunque no está aquí explícito en el algoritmo, lo que yo debería retornar sería D, que es la que me da los costos. John Jairo, ¿iba a decir algo más? No, profe. Ok. Entonces, bueno, lo que yo quiero sobre todo es que quede claro que eso que mencionábamos hace un rato acerca de la estructura de un algoritmo voraz, quede bien identificado aquí en Dijkstra, ¿no? Decíamos, partimos de una solución vacía, ¿cierto? Necesitamos una lista de candidatos. Los candidatos son los vértices cuando quedan en la cola de prioridad. Necesitamos una función de selección. En este caso, la función de selección es esta línea aquí que me pide ir escogiendo de esa cola donde están todos los vértices el de menor prioridad. Es decir, ese es el criterio de selección, ¿vale? Y luego hay una parte donde dice que tengo que evaluar si ese candidato que escogí es compatible con la solución o no. El verificar si es compatible o no es cuando yo verifico aquí si para cada uno de esos vértices adyacentes el costo total mejora el costo que tengo almacenado. Entonces, si mejora el costo almacenado, lo dejo como parte de la solución y si no, lo descarto. Ahí está, digamos, la lógica del algoritmo voraz. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues este es, digamos, el mismo ejemplo anterior, ¿no? Aquí están las casillitas para que ustedes lo llenaran, pero pues yo lo rayé allá a mano, entonces lo voy a pasar. Este ejercicio que está aquí, se los voy a dejar de tarea. No estoy queriendo decir que la clase terminó, ¿no? Es para poder avanzar en lo que sigue. Pero es un problema que es probable que ustedes lo hayan tratado cuando vieron matemáticas discretas. Y es el problema de la coloración de grafos. ¿En qué consiste ese problema? Ese problema consiste en que dado un grafo no dirigido, ¿cierto? Lo que pretendemos es colorear los vértices del grafo de tal manera que dos vértices adyacentes no tengan el mismo color asignado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema. Entonces, ese problema tiene muchas soluciones. Digamos, una primera solución, o una solución básica sería, pues,
uso tantos colores como vértices hay y con eso resuelvo el problema. Cada vértice va a quedar pintado de un color distinto. Pero ¿cómo ese problema se vuelve un problema de optimización? ¿Qué característica haría que ese problema se vuelva un problema de optimización? ¿Quién me lo dice? Cuando pide el mínimo número de colores. Exactamente, muy bien. Cuando, y por acá también nos respondió Luis Eduardo, cuando yo busco no solamente colorearlo con la restricción de que dos vértices adyacentes no tengan el mismo color, sino además cuando busco que el número de colores a utilizar sea el menor posible. ¿De acuerdo? Ahí ya se vuelve un problema de optimización. Necesito optimizar el número de colores que se debe usar. ¿Ok? Entonces, dado que es un problema de optimización, pues se puede resolver con una estrategia voraz o con una estrategia dinámica. Entonces, lo que yo les voy a pedir a ustedes que piensen para la próxima semana es, pues, cuál sería el criterio voraz que ustedes usarían para colorear ese grafo. ¿Ok? Para que ese número de colores a usar, para encontrar cuál es ese número de colores a usar y que ese número de colores sea el mínimo posible. Los problemas de coloración de grafos tienen aplicación en muchos campos prácticos de la vida real. Entre otros, digamos, uno de los tal vez un poco menos importantes, pero muy común, es el de pintar mapas. Usted puede pensar en un mapa como un grafo, y si usted se fija en la representación de los mapas, por ejemplo, cuando el mapa de Colombia se representa con los departamentos, o el mapa de Estados Unidos con los estados, o en general cualquier mapa, siempre los departamentos o los estados o los territorios contiguos están de un color distinto. Y ese problema se resuelve con coloración de grafos. Ese es un caso de aplicación. Y otros tantos. Entonces, piénsense para la próxima semana, pues, ¿qué criterio voraz podrían utilizar ustedes para determinar cuál es ese mínimo número de colores necesario para pintar un grafo? Con la restricción que vimos, ¿de acuerdo? Y entonces les dejo esa tarea para ganar tiempo en este problema, que este problema sí que es un problema no solamente típico en problemas de optimización, sino que además es un problema que también tiene aplicación en muchos contextos de la vida real, y lo vamos a ver justo ahorita que estemos trabajando pues algunos ejemplos. Y es el problema de la mochila. O el problema básico incluso es el problema de la mochila 0-1, y ya les voy a explicar por qué o qué significa ese 0 y 1. Piensen en el siguiente, antes de mirar ahí, de hablar formalmente de lo que está en la diapositiva, piensen en el siguiente, en la siguiente situación. Imagínese que usted se ganó un concurso en un supermercado, ¿cierto? Y ese concurso, digamos, el premio que usted se gana es que le entregan un coche de supermercado, y usted en ese coche de supermercado puede echar o puede meter los productos que usted quiera, ¿vale? La única restricción es que solo se puede llevar lo que quepa dentro del carrito. Lo que no le quepa dentro del carrito no se lo puede llevar. No se puede meter nada en los bolsillos, ni en el brazo, nada. Usted se lleva todo lo que logre acomodar dentro del carrito sin que exceda la capacidad del carrito. La pregunta entonces para ustedes es, ¿cómo llenarían ustedes ese carrito? ¿Con qué llenarían ustedes ese carro? De trago. ¿De qué? ¿De trago? ¿De trago como el colombiano en Chile? Nomás. No, no te escuché bien. Se escuchó Exacto. cortado. Ah, ya. Sí, porque ese caso ocurrió en estos días. No sé si todos se dieron cuenta, ¿no? El caso de un colombiano que participó en un concurso en un supermercado en Chile. El fulano no ganó, ocupó, no sé si fue el segundo lugar, o le tocó el segundo premio o el tercer premio, el segundo puesto, tercer puesto. Pero lo que él se ganó era justamente eso, un carrito, y echar en el carrito lo que cupiera, y eso era lo que se llevaba.
y resulta que él cogió el carrito y fue y lo llenó de trago. Lo mejor del cuento fue que cuando registraron el trago que le había echado en ese carrito, el precio de ese licor superó con creces, pero no me acuerdo cuánto, pero fue muchísimo más que el premio en efectivo que se ganó el que ocupó el primer lugar. Porque el primer lugar ganó un premio en efectivo. El fulano que ocupó el segundo o tercer lugar, a punta de trago, pues en especie se llevó un premio más alto que el del primer lugar. Entonces eso responde un poco lo que les estoy preguntando. ¿Cómo llenarían ustedes, con qué llenarían ustedes el carrito del supermercado en general? ¿Qué criterio usarían ustedes para llenar el carrito? Lo primero que me encontrara que me guste. Ok. Bueno, John Jairo se preocupa por llenarlo de Le cosas echamos que de le todo. gusten y Laura se preocupa por que haya variedad. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Algún otro criterio? Pues Y como lo el más caro, colombiano, como el lo más colombiano en caro. Chile, porque el trago es lo más caro, ¿no? Y luego se vende. Lo y más gana caro. plata. La mejor Sí, sí, el solución, trago. la mejor solución es llenarlo. No, No, mijo, nada de alcohólico no. alcohólicos. En este momento Para el trago es lo venderlo. más caro, entonces se vende y se gana más plata. Exactamente. La mejor solución, digamos, la solución que le genera a usted mayor beneficio es llenarlo con lo más caro. ¿Por qué? Pues por lo que están diciendo ya los compañeros. Porque usted lo llena con lo más caro, usted lo puede vender y entonces con el producto de esa venta usted se compra lo que más le gusta, que fuera el criterio de John Jairo, y le queda plata o se puede comprar más cosas de las que más le gustan, ¿cierto? O en el criterio de Laura, pues con esa plata usted puede comprar una variedad de cosas con más calma. Entonces ahí digamos que la solución, la estrategia para obtener el mejor beneficio es llenarlo con lo más caro, independientemente que a usted le guste o no le guste, que le sirva o no le sirva. Después de que usted lo pueda vender, pues con esa plata puede hacer todo lo demás. ¿De acuerdo? No sé, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió en Chile, si el fulano pensó en la estrategia de que el trago era lo más caro y eso era lo que más beneficios le generaba, o si él pensó fue en hacerse la full rumba, ¿no? No, si era por eso. Para venderlo. Para Ah, bueno, venderlo. entonces fue bastante. Él habló con la mujer y la mujer fue la que le dijo que se llevara todo el trago porque era lo más caro. Ah, entonces imagínate, usaron un buen criterio de optimización, ¿cierto? Ahí fue la mujer fue el cerebro detrás del hombre que se ganó el premio. Muy bien. Entonces, pues, la conclusión sería el carrito de lo más caro, ¿no? Independientemente si es trago o no. Sí, la conclusión en general es lo más caro, es decir, porque es lo que mejor, lo que más beneficio le representa. Eso es el problema de la mochila, muchachos. El problema de la mochila justamente está definido como que usted tiene un conjunto de objetos y una mochila con una capacidad de peso definida, limitada, ¿no? Cada uno de esos N objetos tiene dos características asociadas, un peso y un beneficio, ¿cierto? El problema es determinar cuáles de esos objetos se seleccionan para meter en la mochila de tal manera que la suma de sus pesos no excedan la capacidad de la mochila, pero que el beneficio percibido sea el mayor posible. Entonces, en el ejemplo que acabamos de mencionar del colombiano en Chile, miren que está muy claro. La mochila es el carrito de supermercado que tiene una capacidad determinada. Cada objeto tiene un peso. Digamos que el peso en términos del carrito son las dimensiones del objeto, ¿no? Es decir, yo voy llenando con productos del supermercado el carrito y cada producto tiene una dimensión que pues va llenando el carro. Entonces ahí el peso es la capacidad del carrito en términos del volumen, y la capacidad de la mochila, y el peso de los objetos es el volumen de cada objeto, que es lo que va llenando el carrito. Y tiene un beneficio, pues el beneficio en ese caso es lo que cuesta o lo que costaba cada botella de licor que él echó, o en general, digamos, el beneficio es lo que costaba cada producto de los que había en el supermercado, entre los que él podía escoger qué poner o no poner en el carrito, ¿cierto? Entonces, el problema se resuelve al seleccionar los objetos que quepan dentro de la mochila, ¿cierto?
sin exceder su capacidad, pero que el beneficio percibido sea el mayor posible. Ese es el problema de la mochila. Entonces, se me fue la paloma lo que les iba a decir. Regálenme 5 segundos, yo me reconecto con mi ser interior, que me fue la idea. Bueno, la mochila entonces tiene una capacidad limitada. Tengo un conjunto de objetos que pueden ir o no en la mochila. ¿Por qué se llama el problema de la mochila 0,1? Porque en realidad la salida es una tupla que tiene tantos ítems o tantos elementos como objetos hay. Entonces, para cada objeto se coloca un 1 si ese objeto está en la mochila, es decir, está en la salida, o un 0 si no. ¿De acuerdo? Esa es la solución del problema básico que es la mochila 0,1. En principio, el problema de la mochila básico no habla de que yo pueda tomar varios objetos del mismo tipo. Es decir, que si lo ponemos en el contexto del concurso este que les menciono, digamos que en principio el problema básico de la mochila es que él solo hubiera podido tomar una botella de cada tipo de producto o una unidad de cada posible producto. Hay casos de la mochila ampliados que sí es con repetición, es decir, que se pueden tomar varios objetos. Nosotros vamos a empezar con el caso básico. Yo solo puedo tomar un elemento de cada objeto, ¿cierto? Al final, la salida es una tupla de unos y ceros. 1 indica que ese objeto está en la mochila, 0 indica que el objeto no estará en la mochila. ¿Ok? El problema entonces consiste en maximizar el beneficio y la solución se representa indicando para cada objeto si se debe colocar o no en la mochila. Muy bien, entonces formalmente la entrada tiene los n ítems o los n objetos, ¿cierto? Y para cada uno de esos objetos se debe definir cuál es el beneficio obtenido y cuál es el peso de ese objeto. Y además se debe definir cuál es el peso máximo, es decir, cuál es la capacidad que resiste la mochila. La salida será un subconjunto de esos ítems o de esos objetos que en conjunto no sobrepasen el peso que resiste la mochila, pero que el beneficio sea el máximo posible. Entonces miremos este caso. Un caso pues muy pequeñito, muy trivial. Tengo 3 objetos. Una mochila con capacidad de 9, ¿cierto? Los beneficios de esos objetos en su orden son 10 para el objeto 1, 6 para el objeto 2 y 8 para el objeto 3. Y los pesos de esos objetos en su orden son 3 para el objeto 1, 4 para el objeto 2 y 5 para el objeto 3. ¿Vale? Claramente no puedo meter los 3 objetos en la mochila porque la suma de los pesos de los 3 objetos da 12, ¿cierto? Y la mochila solo tiene capacidad para 9 unidades de peso. Entonces los 3 no pueden ir en la mochila. Las soluciones entonces pueden ser que el objeto en la mochila se agreguen los objetos 1 y 3 y no el objeto 2, en cuyo caso tendríamos un beneficio de 18, 10 por el objeto 1 y 8 por el objeto 3, y el peso ocupado en la mochila serían 5 y 3, 8, que no exceden la capacidad. La otra solución sería que en la mochila se metan los objetos 1 y 2, en cuyo caso el beneficio percibido sería 16, 10 por el objeto 1, 6 por el objeto 2, y la capacidad ocupada en la mochila serían 4 y 3, 7, que no exceden las 9 unidades de peso. Y la tercera solución sería que en la mochila se incluyan los objetos 2 y 3, cuyo beneficio percibido serían 14, 6 por el objeto 2 y 8 por el objeto 3, ¿cierto? Y el peso ocupado en la mochila sería 9, que es exactamente la capacidad de la mochila. Entonces miren lo siguiente. Si bien al escoger los objetos 2 y 3, ellos llenan completamente la mochila, la suma de sus beneficios es la que menor beneficio total me da, ¿cierto? Por lo tanto, esa no es una solución. A mí no me interesa si al final en la mochila sobra espacio o no. A mí lo que me interesa
es que el beneficio total percibido sea el mayor posible. En ese caso, entonces, la solución óptima, ¿cuál sería? La 1, La 1, ¿cierto? Que es la que mejor beneficio me genera. Me da un beneficio de 18, llevando los objetos 1 y 3, que ocupan 8 unidades de peso en la mochila. Es decir, a la mochila le queda sobrando una unidad de peso, pero no importa que sobre. Después de que esa es la opción que me da mayor beneficio, que es lo que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Esto que está presentado aquí en la diapositiva sería lo que llamamos la fuerza bruta. Es decir, aquí nosotros calculamos todas las posibles soluciones. Todas estas tres son soluciones válidas del problema de la mochila. Pero de esas tres es realmente la primera, la solución óptima, ¿cierto? Esta es la solución óptima. Es la que a mí me interesa. Entonces, bueno, en términos prácticos, como les decía ahorita al comienzo de la clase, pues pensar en resolver un problema por fuerza bruta no es una opción recomendable porque eso se vuelve exponencial en la medida en que los datos del problema sean más grandes. Aquí el problema es muy pequeño y lo pudimos calcular. Entonces tenemos que buscar una estrategia para tratar de encontrar una solución óptima al problema, o digamos un algoritmo que me obtenga la solución óptima, ¿vale? Este problema lo vamos a ver también en programación dinámica y allá vamos a obtener la solución óptima. Aquí no tenemos todavía la certeza si con la estrategia voraz que vamos a implementar podemos llegar a la solución óptima o no. Vamos a ver. Entonces, bueno, una estrategia voraz sería, o bueno, antes de eso, ¿a ustedes se les ocurre alguna estrategia? ¿Qué estrategia utilizarían ustedes con esa información para tratar de resolverlo, para tratar de encontrar la solución óptima? ¿Qué harían ustedes? Así como a priori, pues como lo primero que se les ocurra. Pues lo primero es ver los beneficios y mirar si el peso de los beneficios más grandes caben en la mochila. Ok, entonces miren que aquí la solución de Andrés es una solución voraz válida, ¿cierto? Es decir, él tiene un criterio de selección del conjunto de candidatos. Los candidatos son los objetos que pueden ir o no ir en la mochila. Entonces, a partir de ese conjunto de candidatos, él usa un criterio para irlos seleccionando. Y entonces él dice, yo puedo empezar seleccionando los objetos que me generen mayor beneficio, y esos son los que voy a ir echando en la mochila, ¿cierto? Entonces el proceso sería, al principio la mochila está vacía, cojo el elemento que tenga mayor beneficio y si cabe en la mochila, pues lo pongo. Y de ahí en adelante sigo cogiendo entre los que me quedan los de mayor beneficio, pero antes de determinar si va en la mochila o no, pues miro si cabe o no cabe en la mochila. Y ahí hay un criterio voraz, ¿cierto? Es decir, hay una información o un criterio de solución que a partir de la información que localmente tiene va seleccionando la mejor alternativa. Y está bien como criterio voraz. Ahora, ¿qué también funciona o no? Bueno, ya habría que entrar a analizarlo. De pronto, digamos, algo que hay que tener en cuenta es que eventualmente podría ocurrir en algunas instancias del problema que los elementos que tengan, que generen mayor beneficio pueden llegar a tener unos pesos muy elevados también. Entonces, de pronto, al final de cuentas, escoger los de beneficios más altos sin tener en cuenta el peso podría no conducirme a una solución óptima o a una muy buena solución, pero es válido como estrategia voraz. La estrategia voraz, digamos, que formalmente se propone para ese problema es justamente tener en cuenta no solamente el beneficio, sino también el peso. Es decir, encontrar una solución basados en la relación beneficio sobre peso. ¿Ok? De tal manera que la estrategia pide ir escogiendo los ítems o los objetos que tengan mayor beneficio sobre peso o mejor beneficio sobre peso, ¿cierto? Y luego aplicar lo que Andrés decía. Pues voy escogiendo no tanto el que tenga el mejor beneficio, sino el que tenga la mejor relación beneficio sobre peso. Y los voy agregando en la mochila dependiendo si caben o no caben.
¿de acuerdo? De tal manera que para el caso del problema que estábamos solucionando, entonces decíamos que teníamos 3 objetos, ¿cierto? Una mochila con capacidad máxima de 9. Los beneficios de esos objetos son 10, 6 y 8 respectivamente. Y los pesos 3, 4 y 5 respectivamente. Entonces, al calcular la relación beneficio sobre peso, tendríamos que para el objeto 1 sería 10 tercios, es decir, 3.3. Para el objeto 2, 6 cuartos, es decir, 1.5. Y para el objeto 3, 8 quintos, es decir, 1.6. ¿Ok? En este caso en particular, pues coincide que el orden es el mismo como si hubiéramos escogido en el orden de los beneficios. Vale, entonces la solución sería ir seleccionando cada ítem que tenga mejor relación beneficio sobre peso. En ese orden de ideas, pues seleccionamos primero el ítem 1, el objeto 1 va en la mochila, entonces coloco un 1, ¿cierto? El siguiente ítem que mejor beneficio sobre peso tiene es el ítem 3, entonces el ítem 3 va en la mochila, pongo un 1, y el que me queda es el ítem 2, pero el ítem 2 al evaluar el peso de él sobre el peso ocupado en la mochila, pues ya no me permite incluirlo, por lo tanto el objeto 2 no iría en la mochila, se coloca un 0. Y ya no tengo más candidatos, de tal manera que la solución sería 1, 0, 1, que me da un beneficio de 18, ¿cierto? Es decir, que en este caso, la solución voraz coincide con la solución óptima. En este caso, la solución voraz coincide con la solución óptima. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿siempre coincidirá? ¿Siempre que apliquemos esta estrategia tendremos la solución óptima? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿quién abrió el micrófono que nos quiera compartir? ¿Cuál es la pregunta, profe? Que si ustedes piensan que esa estrategia voraz siempre dará la solución óptima en cualquier problema de estos. O no necesariamente. Lo que se les ocurra, está bien. ¿Sí o no? O lo más seguro es que quién sabe. Hola, Laura abre el micrófono y se arrepiente y vuelve y lo cierra, ¿no? Está muy indeciso usted. Sí, no sabemos. Profe, pues no, Digamos que yo- así a priori no es muy claro, o sea, no es muy fácil determinarlo. ¿Sí? ¿Quién me iba a hablar? yo sí que lo más probable es que quién sabe, profe. Esa sería como la mejor respuesta, ¿no? Lo más seguro es que quién sabe. Muy bien. Vamos a mirar entonces. Miremos este caso. Tengo nuevamente 3 objetos, una mochila con capacidad 50. Los beneficios de esos objetos son 60, 100 y 120, ¿cierto? Y los pesos 10, 20 y 30. Al calcular la relación beneficio sobre peso, tenemos entonces que para el primer objeto sería 60 sobre 10, 6. Para el segundo 100 sobre 20, es decir, 5. Y para el tercer objeto 120 sobre 30, es decir, 4. Al empezar a seleccionar por el orden del que mayor o mejor relación beneficio sobre peso tenga, escogeríamos primero el objeto 1, ¿cierto? Entonces 1 estaría en la mochila. Luego el objeto 2. El objeto 2
iría en la mochila porque cabe, es decir, el objeto 1 tiene un peso de 10, si meto el objeto 2 sería un total de 30 que no exceden la capacidad de la mochila, el objeto 2 puede ir en la mochila y me quedaría el objeto 3, pero el objeto 3 no cabría en la mochila porque tiene un peso de 30 y en la mochila ya hay 30 ocupados, daría 60, exceden los 50, es decir, el objeto 3 no podría ir en la mochila. Es decir, que al escoger el objeto 1 y el objeto 2, el beneficio total percibido sería 60 más 100, 160. Sin embargo, la solución óptima sería, se daría escogiendo los objetos 2 y 3, que caben exactamente en la mochila, 20 y 30, 50, ¿cierto? Y me da un beneficio de 220. Entonces, digamos que con este ejemplo en particular, vemos que esa estrategia voraz no en todos los casos da la solución óptima, ¿no? Da una solución, digamos, en la medida en que tengamos bastantes datos, podríamos pensar en que da una buena solución, no es este el caso, porque es un ejercicio muy pequeño, pero no da la solución óptima. Miremos si, por ejemplo, con la estrategia voraz que había propuesto Andrés, en este caso sí nos da la óptima, ¿no? Andrés dice, escoja el que mayor beneficio dé. Entonces, en ese caso, escogería 1, el objeto 3, perdón, ¿cierto? Luego escogería el objeto 2 y el objeto 2 cabe en la mochila y luego no escogería el objeto 1 porque ya no cabe en la mochila, es decir que usando la estrategia voraz que propuso Andrés, en este caso en particular sí daría la solución óptima, escogería los objetos 2 y 3 con un peso de 220. Ahí la pregunta sería, ¿y siempre coincidirá? Bueno, hay que analizarlo, probablemente no en todos los casos, porque depende justo de, pues, cuáles son los pesos también. Pero en este caso en particular, miren que la estrategia voraz de Andrés funciona, porque me da la solución óptima. ¿De acuerdo? Realmente para el caso del problema de la mochila, si yo quiero con certeza tener la solución óptima, tengo que utilizar una estrategia dinámica, que es la que vamos a hablar la próxima semana. ¿Vale? ¿Es claro lo que he dicho hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Sí, pero Perfecto. Entonces miremos este caso. Este es un caso de aplicación. Dice lo siguiente, un inversionista debe decidir entre un conjunto de posibilidades de inversión. El capital con que cuenta es de $14,000. Y las diferentes posibilidades se representan en la siguiente tabla. Es decir, él puede escoger entre la inversión 1, que tiene un costo de $1,500 y un rendimiento de $16,000, entre la inversión 2, que tiene un costo de $7,000 y un rendimiento de $22,000, la inversión 3, que tiene un costo de $4,000 y un rendimiento de $12,000, y la inversión 4, que tiene un costo de $3,000 y un rendimiento de $8,000. El ejercicio nos pide modelar ese problema usando la lógica del problema de la mochila y a partir de ese modelo determinar cuál sería el paquete o el conjunto de paquetes de inversión en los que este señor debería o podría invertir su capital de tal manera que el rendimiento sea el mayor posible. Entonces, cuando nos piden modelar el problema en términos del problema de la mochila, implica lo siguiente, implica que usted debe pensar para el modelamiento cuál es la mochila y cuáles son los objetos. De acuerdo a esa información, ¿qué es la mochila en ese problema? Los 14,000. ¿Cierto? La mochila es el capital para invertir. Y entonces la capacidad de la mochila son los $14,000 que el señor tiene para invertir, ¿no? ¿Quién fuera ese señor tener $14,000 para invertir? ¿Cuáles son los objetos? El costo. No tanto el costo. Bueno, 4 objetos, 4 inversiones. Los objetos son los paquetes de inversión. Ok.
¿vale? Y pues cada objeto tiene un beneficio y un peso. ¿Cuáles son los beneficios? Rendimiento. El beneficio son los rendimientos, muy bien. ¿Y los pesos? El costo. Los costos, el costo. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, que cada uno de estos son los objetos, estos son los pesos y estos son los beneficios, y que el señor tiene $14,000 para invertir, ¿cierto? Pues no puede invertir en los 4 paquetes porque resulta que la suma de los 4 paquetes da 8,500, 11,500, 15,500. No puede invertir en los 4 paquetes. Hay que determinar cómo él debe distribuir esos 14,000 pesos en los paquetes que puede invertir de tal manera que el rendimiento sea el máximo. Aplicando el criterio que acabamos de ver, Boraz, para resolver ese problema. Calcúlenlo ahí, por favor, ustedes, y me cuentan, pues, cuál sería la salida, es decir, cuáles serían los paquetes en los que el señor puede invertir. Profe, ¿era beneficio sobre peso? Sí, la relación es beneficio sobre peso. Gracias. Vale.
¿La tienen? Chicos, hola. Pues yo creo que sí, profe. Vale, ¿los demás también? Sí. Muy bien. ¿Cómo les dio la solución final? Es decir, ¿en qué paquete de inversión debería repartir el señor su capital? 1, 2 y 3. O sea, el 1 sí, el 2 también, el 3 también y en el 4 no. ¿A todos les dio igual? Sí. 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 Ok. Sí. Vale, perfecto, ¿no? Entonces no tiene, digamos. Ahora, si esa es la mejor solución, bueno, no sé si ustedes ahí a simple vista lo alcanzan a ver, si ahí coincidió con la solución óptima o no. Sí, también es la mejor solución. Ok, vale, perfecto. Entonces, bueno, digamos que en general cuando resolvemos problemas de optimización hay unos problemas típicos, ¿no? Entonces uno tiende a mirar, analizar a qué problema tipo se ajusta y entonces lo caracteriza. Es decir, si usted tiene un problema de optimización, usted mira, bueno, este problema se ajusta o se puede caracterizar como un problema de la mochila, entonces lo resuelvo con la lógica de la mochila. Este problema se ajusta o se puede caracterizar como un problema del camino más corto, entonces lo resuelvo como el camino más corto, o como un problema similar al del cambio de monedas, o como un problema de la coloración de grafos, ¿cierto? Es decir, son problemas tipo que permiten servir como una especie de plantilla para resolver problemas en otros contextos, pero que pueden ser representados o modelados a partir de una de esas plantillas de los problemas tipo, y entonces eso facilita la interpretación. Vamos a ver si todavía hay tiempo. Miremos este caso. Dice, proponga una estrategia horas. Aquí ya no hay que hacer cálculo porque no hay datos como tal. Simplemente el proponer la estrategia horas es modele este problema como un problema de la mochila. Dice así, para la construcción de un edificio, una empresa de ingenieros civiles recoge hojas de vida de obreros que tienen edad menor o igual a 40 años, donde fundamentalmente se pide el número de años de experiencia en el ramo de la construcción debidamente certificada y el sueldo por el cual está dispuesto a trabajar. La empresa cuenta con un presupuesto mensual para el pago de la nómina. Ese valor se representa como M, y dentro de las políticas de la empresa está contratar los obreros que, regálenme un segundo que aquí esta barrita de Meet me está estorbando, los obreros que dentro de las políticas de la empresa está la contratación de obreros por todo el mes de trabajo. Ok. Entonces, la idea es modelar ese problema como un problema de la mochila. Entonces, vuelve y juega. Para modelarlo, vamos a decir ahí qué es la mochila o cuál es la capacidad de la mochila. M, que es el presupuesto. La capacidad es el presupuesto de la empresa, ¿cierto? Listo. ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué considerarían ustedes ahí como objetos? Supongo que los obreros. Los obreros, muy bien. Obreros. Ok. Y esos obreros tienen un peso y un beneficio. ¿Cuál es el peso? ¿La edad? No. El sueldo.
el sueldo. Miren que el peso está en función de la capacidad de la mochila, ¿no? Entonces, como la capacidad es el presupuesto, el peso tiene que estar en función de ese dominio, ¿no? El peso es el salario que cobran, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál sería el beneficio? Los años de experiencia. La experiencia. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, bueno, resulta que aquí está el resto del ejercicio, yo me lo comí, pero pues ya lo habíamos dicho, la empresa necesita que usted diseñe un programa que le permita escoger los obreros teniendo en cuenta los años de experiencia y el sueldo esperado. Bueno, eso fue lo que acabamos de resolver. Y resolvamos para terminar como para no dejar el tema ahí incompleto. La ventaja de que hoy estamos con Google Meet es que no se nos va a cortar la llamada. El club de derecho hasta las 2 entonces. Señor. Derecho hasta las 2, yo no tengo problema. Yo no tengo no, problema. Pero comer, uy, no, a mí me enceba la sopa, tengo hambre. Se le enceba la sopa. La calienta, No, cuando yo la me tengo calienta que ir. no se le enceba. Bien. El club de baloncesto Michael Jordan, ante la lesión de uno de sus jugadores, se plantea reforzar al equipo para la disputa de los playoffs por el título del campeonato. Hasta ahí, digamos, ahí es carreta. Para ello, la Secretaría Técnica del equipo ha sondeado el mercado y ha encontrado 5 jugadores que pueden adaptarse a lo requerido por el entrenador. Para reforzar al equipo, el club dispone de un presupuesto máximo de $50,000 mensuales. En la siguiente tabla aparece una relación de los candidatos a ser fichados junto con su aportación esperada y el sueldo que percibirían. Entonces, $50,000 es lo que tiene la empresa, el equipo para pagar mensualmente. Los jugadores son Esteban Batista, cobra mensualmente $50,000 y la aportación al equipo está estimada en 15 unidades. Jared Reiner cobra $25,200 mensuales y la aportación al equipo está estimada en 8 puntos. Chris Burgess cobra $36,000 mensuales y el aporte al equipo está estimado en 15 puntos. Marcus Gore, $47,000 mensuales y aportación de 17. Y Walekowski cobra $12,000 mensuales y la aportación al equipo está estimada en 7 puntos. Entonces, la idea es elegir los mejores jugadores para que deberían ser fichados, pues. Entonces, vuelve y juega. ¿Cuál es, en ese caso, la capacidad de la mochila? $50,000. 50,000, eso está buscando. La capacidad de la mochila, muy bien, son los $50,000, ¿cierto? De presupuesto. ¿Cuáles son los objetos? Los jugadores. ¿Los jugadores? Los jugadores. Muy bien. Y esos objetos tienen un peso y un beneficio. ¿Cuál es el peso? Salario. El salario mes. Salario, ¿cierto? Y el beneficio, pues el aporte al equipo. Entonces, bueno, hagan ustedes ahí rápidamente para terminar el cálculo y díganme cuáles jugadores deberían ser fichados. Antes de que se le encebe la sopa a Jaime. Exacto. Pero Jaime, entonces usted es como un viejito porque si tiene que almorzar a las 12 en punto, esos son los viejitos. No, a la 1. Sino que es que le digo que hasta las 2. Entonces, Bueno, no sé que me viejo puedo ir ya, hasta la 1. Me puedo ir hasta la 1. Jaime ya está viejo, dicen por ahí, dice Sebastián. Porque a las 12 me tomo el tinto para el almuerzo. Tinto a mediodía, uy. Se va preparando. No, el tinto La pastica de la vejez. La pastica de la memoria. La presión. ¿Vos tomas pasta para la presión, Jaime? No, bro. No, nada.
No, pues como cada vez hay más casos de gente joven que tiene que tomar pasta para la presión, como yo tomo pasta para la presión. No, pero gracias a Dios todavía nada. No, bueno. Ve, profe, ¿Sí? estuve mirando un poquito del caso del colombiano Ajá. que ganó el concurso en Chile. Y Sí. pues resulta que en el premio, el primer lugar eran, dizque 100.000 pesos chilenos. Sí. El segundo eran 50.000. Y el tercero es el que se ganó él. Sí. Y el tipo en todo ese poco de trago se llevó como 1.172.000 pesos chilenos. Uy, o sea, 11 veces Les lo que quebró la gané. cara a los del supermercado. No, es que yo sí me acordaba que yo en la noticia había visto que él había ganado mucho más, pero no me acordaba en qué proporción, pero sí había leído que él se ha ganado mucho más que lo que se ha ganado el primer puesto. No, pues imagínate, le fue mejor. Eso quiere decir que cuando ustedes hagan un concurso, tienen que definir muy bien las reglas, porque si no, les dan en la cabeza. Les Sí, llega un el aviso dueño a mañana. del supermercado dice que la próxima vez que hagan ese tipo de concursos solo va a definir que el minuto feliz se pueda llevar alimentos nada más. Claro, sí, es que hay tragos muy caros. Cuando tengan los jugadores que van a fichar, me dicen. Pero yo tengo una solución. Cuénteme cuál. 00101. 001. 101. Es decir, que usted contrataría a Burgues y a Walikowski, ¿cierto? Sí. Esa es la solución que ahora sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué dice el público? Hablando de concursos, ¿qué dice el público? Hola. Pues yo estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Los demás qué dicen? ¿Se están tomando la sopa o qué? El tintico. ¿Ah? ¿José Luis dijo algo? El tintico, profe. No, sí, yo no entiendo cómo la gente toma tinto durante el día. Yo me tomo un tinto por la mañana y ya. Pero hay gente que toma tinto todo el día. A mí no me pasa un tinto después de las 9 de la mañana. Profe, cuando uno tiene clase en la tarde para no dormirse. Sobre No. todo después de almuerzo que da tanto sueño. Pero es que a mí el tinto no me desvela, o sea, a mí el tinto. ¿Sabe qué hacía yo? Cuando estaba estudiando, yo tenía sistemas operativos y no sé si ustedes ya vieron operativos. Sí. Sistemas Sí. operativos, ustedes ven, Sí, ese curso ha sido ladrilludo toda la vida. Desde que yo estudiaba, ese curso era un ladrillo. Yo veía sistemas operativos los sábados de 10 a 1, con un profesor que ya estaba a punto de jubilarse. Uy, déjelo Que hablaba súper pausado, o sea, no había ningún tipo de alteración en la onda sonora. Entonces el señor era terrible, a veces que nos cansé la semana. Nosotros a clase entrábamos con un paquete de Coffee Delight y chupábamos Coffee Delight toda la clase y eso no nos dejaba dormir. Profe, pero todavía está Ponte. Pero es que eso no es tanto Uy, ni sí. del profesor, yo creo que es más del curso como tal, que el curso está diseñado de forma que es un ladrillo, entonces puede No, ser el profe, profesor que sea. cualquier Es que clase que enseña Ponte, esa lo hace dormir. sí, el tono de voz de él no ayuda para nada. Lo que pasa es que sí, a veces de pronto hay tonos de voz que son muy uniformes, que son muy parejos, entonces ahí de pronto eso es lo que no ayuda mucho, que no hay como picos, ¿no?
cuando un profesor tiene su tono de voz picos, pues como que a veces habla más duro, más bajito, más, no, o sea, como que le pone una onda ahí a su voz, tal vez no se vuelve como tan pesada la clase. Pero si el tono de voz es uniforme, es parejo, sí pienso yo que es cuando los estudiantes perciben pues que se arrullan más. Yo espero no haberlos arrullado, ¿no? Cuando estén durmiendo me avisan para yo al menos de hacer algo. No, aquí estuvimos pendientes todos. Bien, excelente. Entonces todos están de acuerdo que contratarían a Chris y a Walikowski, ¿no? Sí. Listo, perfecto. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? No, profe, todo claro. Muy bien, entonces ya con esta clase de hoy, miren que ya ustedes tienen más elementos para ir abordando el proyecto, ¿no? Es decir, una de las soluciones del proyecto, que es también lo que pretendía hacer desde el comienzo cuando empecé a usar cosas del proyecto para ir como ejemplificando el tema. Igual, y de acuerdo a lo que me preguntó Jaime también hace un rato, pues ya en el desarrollo del proyecto, cuando tengan dudas particulares, no es sino que me escriban y programamos una reunión pues para solucionar dudas. Y no hay problema, ¿vale? Bueno, profe. Entonces Gracias. Vale. Profe, entonces ¿Sí? son 3 tipos de soluciones. Sí, una voraz, una dinámica y una que sea cualquier otra. Vale. Listo, muchachos. Los dejo entonces para que vayan a descansar, se vayan a tomar su sopa antes de que se les encebe, como dijo Jaime. Y nos vemos la próxima semana